parte. Ya, tome agüita porque es buena para la garganta, así que sigamos. Vamos a ir ahora a trabajar con lo que hemos aprendido para asignar configuraciones en Fischer ahora. Y aquí lo interesante porque si ya puedo asignar configuraciones en lo espacial, siguiendo el sentido de ubicación de mis átomos en esta parte, ya según Kant, Ingol y Prelog, es necesario que lo hagamos y se defina para lo siguiente, la aplicación más grande que esto tiene, que es Fischer. Ya que utilizando Fischer vamos a poder demostrar esto, que resulta que cuando ustedes asignan configuración y esa configuración espacial, esa representación espacial de la molécula en líneas segmentadas y cuñas, tiene el hidrógeno, que por ende va a ser el sustituto más bajo en prioridad, con la línea segmentada, ustedes deben hacer un cambio para asignar correctamente la configuración o asumir que la configuración que ustedes están asignando es la opuesta a la que se obtiene. ¿Cómo es eso? Les explico lo siguiente para que lo tengan en mente. Acá el hidrógeno, fíjense, está con una línea cuña, no la segmentada que le pertenece per se la teoría de lo que es una proyección espacial, donde el más bajo en prioridad va atrás, ¿cierto? Segmentada. Entonces, si yo sigo configuración con estas prioridades ya asignadas, denominadas ya, por ejemplo, 1 para el hidroxilo de este compuesto, que es un alcohol, ¿ya? Después 2 para el metil y 3 para el etil, yo debería seguir lo siguiente en manecillas de reloj, o sea que esta configuración podría pensar que es una configuración R, ¿ya? Pero resulta que esa determinación está errónea, no porque el hidrógeno esté ahí, sino porque más que nada la configuración del hidrógeno, al estar en otra situación, en el plano o en la cuña, yo debo también complementar que la configuración que estoy observando no es R, sino que es la opuesta, o sea, S, dado que el hidrógeno está en una posición que no le pertenece. Entonces, si yo hago el rearreglo del hidrógeno, traspasarlo, intercambiarlo con el metil, como intercambiar este por este, intercambiar sus enlaces para que el hidrógeno quede donde él debe ir, me podré asimilar que la configuración va a marcar con una especie de configuración R, obviamente, siempre que el hidrógeno coincida con esa parte. ¿Y cómo se explica esto en Fischer? Bueno, es que en algunas configuraciones de Fischer ustedes tendrán el hidrógeno en una posición que al momento de asignar la configuración de acuerdo a las prioridades que ustedes tengan, tiene que considerar si el hidrógeno está en posición para que la configuración que ustedes están asignando sea la correcta o es la opuesta a la que ustedes están viendo en primera instancia. Por ejemplo, aquí, la configuración real y correcta de esta molécula, que es la S, la tuve que inferir. Primero a través de la R. Primero asigné que es R con esta disposición. Pero dado este detalle, debo considerar que la configuración es la opuesta a la que yo estoy observando a primera vista, que va en sentido horario. ¿Ya? Espero que se entienda ese punto. A primera vista veo que es R, pero el hidrógeno está mal posicionado, así que es la opuesta. Es la S de verdad. La correcta es la S. Y eso se explica en detalle acá. Configuraciones en proyecciones de Fischer. Con esto me doy pie para después pasar lo que vimos al principio, desde lo que es, por ejemplo, una espacial cualquiera a Fischer, o de una Newman, por ejemplo, pasando por Caballete a Fischer. ¿Ya? Ese ejercicio vamos a hacer ahora para reconstruir y aplicar lo que hemos pasado hasta el momento en proyecciones de Newman, ¿cierto? Que es la más importante, las que hemos visto hacia atrás, Fischer, ¿cierto? Y la espacial de configuraciones. Entonces, pasa por los siguientes normas esto. Primero, para una rotación ROS en Fischer, que son estructuras planas, donde yo puedo tener más de un carbono, en este caso asimétrico, por ejemplo, estas que están acá en doble tienen dos carbonos, asimétricos, debo considerar lo siguiente, ¿ya? Aplicando reglas de prioridad en sustituyentes, obviamente, y la número 1, se dan prioridades por números atómicos, como lo decía acá Ingol y Prelog, ¿cierto?, a los sustitutos de cada carbono asimétrico. 2, se gira comenzando por el grupo de prioridad A, la primera, hacia B y C, o sea, en sentido correcto de numeración manecilla reloj, tal cual.
Lo único que va a cambiar, fíjense, es que cuando el grupo D se encuentra en la horizontal, es lo contrario, en la horizontal. Lo famoso de Fischer es que ustedes tienen una vertical y una horizontal. Y X. Bueno, Y acá y X. Entonces, cuando soy hidrógeno o el grupo de menor prioridad, por así decirlo, aunque cuesta sacarse el hidrógeno de la cabeza porque el hidrógeno siempre, si está, es el menor, pero a veces puede que no sea el hidrógeno, ¿ya? Pero el de menor prioridad sí o sí, si está en la horizontal, en el eje X, por ejemplo, en esta posición o acá, la configuración que ustedes tengan no es la que ustedes van a sacar en primera instancia, sino que es la opuesta, ¿ya? Fíjense acá, chéquense esto de acá, dicen los mexicanos. El hidrógeno está en la vertical, no en la horizontal. Entonces la configuración que yo puedo asignar acá en estos sustitutos, por ejemplo, bromo en el número 1, sin dudarlo fijamente acá, A. Después me fijo que cloro el segundo, por número atómico, cloro, después vienen 17, y después el carbono con el metil, que es 6. Es el C. Entonces tengo 1, 2 y 3. Y el 4 del hidrógeno. 4 no hay problema que pasen, por ejemplo, de 1 a 2 por sobre el 4, porque el 4 es el de menor prioridad, entonces se entiende que se está escondido hacia atrás, no se toma, pero sí importa para asignar configuración, en este caso en Fischer, con respecto a RBS, ¿ya? No importa en el sentido de numeración o horario. Entonces voy de 1 a 2, fíjense, hacia mi izquierda. Entonces puedo decir que esta configuración es una configuración S, pero resulta ser que la configuración de este compuesto puede variar si es que ese hidrógeno o menor prioridad se encuentra horizontal. Aquí es ese, sin ningún problema. ¿Y por qué? Porque el hidrógeno está en la vertical, cerrado. Pero del lado de acá, al lado opuesto, en este de aquí, fíjense, el hidrógeno ahora cambió de lugar. El hidrógeno cambió la horizontal. Entonces las prioridades son, de nuevo, bromo en la número 1, cloro en la número 2 y metil la número 3. Entonces yo digo, bueno, también voy acá en sentido antihorario. Ah, entonces esto es ese, profe. No. El hidrógeno está en la horizontal y eso hace que la configuración sea la opuesta a la que usted está observando. Esto no es S, es R. ¿Ya? Fíjense siempre en su hidrógeno o en su grupo de menor prioridad. Siempre. Porque es la opuesta. Y en esa trampa siempre pasan todos los errores. ¿Ya? Es la trampa que pone Fischer a la hora de hacer o asignar una configuración. Usted no lo haga. Si el hidrógeno está en la horizontal, cuestiónese su configuración hasta el final. Ya, esto es R, parece R, o aquí, por ejemplo, parece S. Se ve que es S a simple vista, pero no puedo obviar que el hidrógeno está en la horizontal. Así que eso cambia a R. Y ese hidrógeno horizontal es que aquí es como que en la espacial ustedes cambiaron de posición. Lo cambiaron de posición. No está en la segmentada. Está en cualquiera otra. Entonces, cuando yo lo tengo así, tal cual está, es como que se representara en Fischer en manera horizontal. Entonces yo debo también tomar esa regla y aplicarla acá, de que es la configuración opuesta, chiquillos. Así de simple, ¿ya? Sin chistar. Entonces, cuando tenga dos grupos, en este caso por carbono, acá, cuatro grupos distintos en sí, pero dos grupos, por ejemplo, que tengan que hacer configuraciones, dos carbonos estereogénicos, también es lo mismo. Se vuelve un poco más complejo porque el análisis quizás sea carbono por carbono, fíjense, voy a sacar un pantallazo y vamos a ir al Paint para hacerlo. Muy atento acá, chiquillos, espero que se entienda. Voy a poner el máximo de mi empeño para que se entienda y podamos verlo, ¿ya? Y ojalá que quede clarito. Entonces pegamos y miren, voy a graficar más grande esto. Metil, hidrógeno, cloro, metil, bromo, hidrógeno. Centros estereogénicos o centros quirales, este y este, porque son cuatro grupos distintos. ¿Ya? ¿Por qué?
Lo difícil de esto es que como tengo dos carbonos quirales, el grupo número 3, 4 o el que sea, va a ser todo este grupo. Entonces debo considerar también las uniones acá que tiene ese carbono de abajo. ¿Sí? Ustedes pueden aplicar nomenclatura y empezar a nombrar el compuesto como ustedes quieran. ¿Ya? Eso después lo podemos hacer después de asignar la configuración o antes, mejor dicho, para saber cuál es el 1 y el 2, como ustedes quieran trabajar. ¿Ya? Ahora me voy a enfocar simplemente en feature y después explicamos la nomenclatura. Entonces, lo siguiente, vamos a asignar aquí A y B simplemente, para trabajar ya más diferenciado. En el carbono A, ¿quién es el grupo con probabilidad número 1? Por ejemplo, cloro, sin ningún problema. Cloro un Z igual a 17. Así que no hay drama. Metil, el carbono que se está enlazado con el carbono quiral y Z igual 6. El hidrógeno, bueno, aquí la más baja, Z igual 1, así que es la cuarta prioridad. Y tengo que diferenciar ahora quién es la tercera y segunda, pues, entre este metil y este grupo de acá. ¿Pero qué grupo? Este carbono de acá abajo, en rojo. Entonces me pregunto, salgo a caminar hacia arriba y digo, hola señor carbono vecino, ¿cómo le va? Muy bien. Acá al de abajo, camino. Hola señor carbono quiral vecino, ¿cómo le va? Muy bien. Le pregunto al de arriba, ¿usted qué tiene de especial porque es carbono igual que el otro? ¿Qué tiene de especial? Bueno, yo le digo, usted quiral, tengo 3 hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y el de acá abajo, el quiral le dice yo, bueno, soy mejor que el otro porque tengo un carbono, un hidrógeno y un bromo. Entonces, ¿qué grupo será el número 2? ¿El de abajo, carbono quiral, completo? ¿O el metil, chiquillos? ¿El de abajo? Abajo, sin dudarlo. El de Carbono abajo, quiral. perfecto. El carbono quiral o el carbono B, como quieran decirlo, el de abajo. Va a ser nuestro grupo, lo vamos a poner acá como una especie de color distinto porque después se nos va a llenar de números. Va a ser el número 2 para estos efectos prácticos. ¿Ya? Y el 3 el de arriba. Entonces, si yo cometo el siguiente error con el grupo de arriba, haría lo siguiente. Puedo decir entonces que la configuración en negro va a ser la siguiente. Ah, de 1 voy hacia 2 y de 2 voy hacia 3. Ah, esto es R, profe. Entonces carbono A es R. ¿Es correcto? No, ¿Por qué? Porque está el Porque el hidrógeno. hidrógeno está en la horizontal. Excelente. Nadie lo puede haber dicho mejor. Listo. Entonces, está incorrecta porque la verdad es que el hidrógeno está en la horizontal y la configuración es la opuesta. Listo. Y en el de abajo hago el mismo trabajo, entonces se vuelve un poco más tedioso porque hay que rayar de nuevo, borrar, para no confundirnos, pero ya creo que ya estamos en dominio de esto un poquito. Y asigno configuraciones de acuerdo a las prioridades. Pues bromo el número 1, en el carbono B ahora, hidrógeno la cuarta, ya ojo está en la vertical, y metil está aquí comparado con el carbono aquí quiral A. Bueno, el carbono quiral A va a ser el número 2 porque está enlazado a un cloro y este carbono está enlazado a otro hidrógeno, o sea, no es por donde perderse en la calidad de los vecinos de ambos carbonos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Configuraciones. Del 1 voy a desplazarme hacia, aquí está el 2 por si acaso, y este es el 3. 1 hacia el 2 y el 2 hacia el 3. No tengo ningún problema con asignar que la configuración final de esto va a ser, en este caso, R, porque el hidrógeno está en la vertical, así que es AS, el BSR, o el carbono 2 es S y el carbono 3 es R, si quisieran, por ejemplo, nombrar algún otro compuesto, con el número ya utilizando UPAC. Pero esto se puede aplicar a todo tipo de compuestos que ustedes tengan. Ahí está. En este caso ahí averiguamos para los centros quirales de cada carbono. ¿Ya? Y asignamos configuración. ¿Ven? S y después el de abajo fue R. ¿Ya? Entonces S y R resultado final. Profe, Dígame. una pregunta con el que tenía en Paint, Mm, que el carbono quiral B iba desde la izquierda hacia la derecha, o sea, en ¿Sí? sentido horario, ¿Sí? ¿Sí? pero el hidrógeno estaba ¿En la en vertical? vertical, ¿Sí? ¿Sí? entonces no cambiaría de No. sentido. Cuando está la vertical de hidrógeno no influye,
Cuando está en la horizontal influye. Ah, ya, ok, gracias. En el eje X, ¿ya? En el eje Y, no problem. Usted, dale nomás, le dice, dale nomás. Tranquilo. Cuando esté en el X, para, ¿ya? Primero D, ¿cierto? Y ahí después asignamos configuración al final, después que usted tenga la que usted está observando. Esa es la trampita, cuando está en eje X. En eje Y no hay problema. No problema. Vamos entonces a ver lo siguiente, muchachos, cómo pasar de esto, del espacial a feature. Y vamos a retomar esta vía porque está un poquito más adelante y la vamos a copiar acá en el Paint para trabajar. Esta es la que me interesa. Primero vamos a pasar de algunas espaciales a feature. Y lo vamos a hacer mediante un truco. Para esto, química orgánica hay hartos trucos, para hacerla más fácil. Ojalá se entienda, siguiendo los pasos que están acá. Yo voy a dar ejemplos al lado derecho, en este video, intentando pasar de espacial a feature y después finalmente de la clase de finalizar con uno de Newman, ¿ya? Vamos entonces a comprobar si es que podemos utilizar esta fórmula o este esquema para pasar finalmente a una configuración espacial. Y vamos a comparar ciertas cosas que se cumplen, ojalá. Primero, voy a dar el siguiente compuesto, voy a intentar dibujarlo de buena forma, ojalá que se entienda. Aquí voy a colocar un metil abreviado. Un etil, perdón. Etil abreviado, ¿ya? También se puede abreviar así porque el etil, como ustedes saben, es H2, ¿cierto? CH3, entonces, cuantos los carbonos son 2 y los hidrógenos son 5, así que lo puedo abreviar así también. Es una forma que es un truco para abreviar etiles, cuando yo quiero escribir un compuesto, ¿ya? Después viene, ojalá que no se acabe la pila este lápiz, viene el carbono quiral, ¿ya? Y aquí tengo las líneas segmentadas. Tengo la segmentada por acá, ¿ya? Tengo un metil y tengo cuña para un hidrógeno. Ojo, cuña, ¿ya? No corresponde quizás. Después tengo un enlace con otro carbono quiral. Es un compuesto de, ¿cierto? Con dos centros quirales. Segmentada para un metil. Vamos a poner ahí y vamos también a colocar el hidrógeno en cuña. El hidrógeno en cuña y vamos a colocar un bromo. Ahí, en el plano. Entonces, ¿cómo paso de esto a feature? ¿Qué truco podemos aplicar? El truco que está acá. Dice más o menos que, fíjense, cuando yo tengo una estructura espacial, vean acá, el truco antes de pasar a feature es como, por así decirlo, hacer un escáner o creer que esto es como una especie de escáner de un auto, verla por debajo. ¿Cómo esto, chiquillos? Tomen su molécula, que está acá, el espacial, y primero asignen configuración según lo que ustedes ven, para después ver si coincide con feature. Sería ojalá lo más probable que pase. Tienen que conseguir todas, porque no pueden cambiar de giro y nada por el estilo. Entonces yo asigno configuración en lo que veo. Ojo, sí, tomando el hidrógeno que está en cuña acaso. Así que advertencia, es la opuesta a la que yo vea. Ocupemos lo que vimos en diapo. Entonces, prioridades acá. Dentro de todo esto, tengo ciertas prioridades entre este carbono quiral, ¿ya? Este carbono quiral prácticamente, si lo vemos en nomenclatura, será el carbono 3, porque el compuesto empieza por acá, 1, 2, ¿ya? 3, y después 4, 5, que son dos etiles, 4, 5 y hacia allá. Entonces el carbono 3 y el 2 son los que son quirales y ahora asigno ciertas prioridades alrededor de él. Él tiene un metil, un hidrógeno y un etil. Bastaría decir que el hidrógeno claramente es el más bajo, cuarta prioridad, ¿ya? Y ahora tengo que diferenciar también que tengo este carbono quiral número 2, o sea, que está acá al lado también. Que también es quiral y tiene sustituto, o sea, también lo considero como posible prioridad. Y la pregunta es, ¿este etil es más que todo este grupo del lado derecho? ¿O no? Sí. No, profe. No, Carbono quiral sería el número 2. claro que está enlazado a un bromo, ¿cierto? Entonces, el carbono quiral es el 1. El 1. ¿Por qué? Porque el carbono quiral está enlazado a un bromo. En cambio, el etil está enlazado, fíjense, el etil es esto, carbono a 2 hidrógenos. En cambio, este es un carbono, un bromo, y un metil. Bastante más, o sea, tengo un bromo y eso lo hace inmediatamente invencible contra un lamentable metil, o un lamentable etil acá. ¿Ya? Entonces ese es el 1. Después el etil queda en segundo lugar, ¿ya?
y después el metil en tercero y el hidrógeno en cuarto. Entonces, ¿cómo observan ustedes el giro? Tal cual lo ven ustedes acá. ¿Cómo es el sentido de giro? De 1 hacia 2 y de 2 a 3, puedo saber que quizás sea esto que el carbono 3 sea de prioridad, ¿cierto? De 1, 2 y 2 a 3 sea R, ¿cierto? Me puedo imaginar eso, pero ¿cuál es la advertencia que yo le había hecho a ustedes? Corríjanme, estimado. El hidrógeno está En el enlace, en este en caso, una cuña, ¿cierto? línea, eso, en una cuña. En una enlace gordito, por así decirlo. Entonces, eso cambia la configuración, y ¿verdad? Esto no es así. En sí, yo veo que aquí es, por ejemplo, el carbono posiblemente sea S, ¿cierto? Que va a la izquierda, pero esto es R. O sea, lo había dejado así. Aquí veo que es S, pero no es así. Es R. Confirmo, ¿ya? Disculpe un poquito. ¿Se ve o no? ¿Se escucha? Que perdí. Sí, profe, se escucha. Ok, gracias. Entonces, 3R. Vamos al 2, pum. Al 2 y podemos completarlo. Prioridad aquí, vamos a ocupar en naranjo. Bromo número 1 se lo voy a dar yo. Todo este compuesto de acá, el carbono quiral 3, va a ser el 2 ahora. ¿Ya? Para este carbono que está acá, del lado derecho, va a ser el grupo quiral del carbono 3, el grupo de prioridad número 2. Metil el tercero y hidrógeno el cuarto. Entonces yo observo que esto va así. De 1 hacia 2, ¿cierto? Y de 2 va hacia 3. Y el hidrógeno, ¿qué sucede nuevamente con él? De nuevo, lo mismo. El hidrógeno está en cuña. Entonces, no es R, ¿cierto? No es R, como yo observo en pantalla. Va a ser de verdad S. Entonces, los carbonos quirales es 3R y 2, en este caso, S. Correctamente. ¿Ya? Entonces, esa es la pillería para esto, que el hidrógeno esté en el enlace que le corresponde. Entonces, después de saber qué es eso, ese compuesto, y lo podemos nombrar incluso, ¿ya? Si lo empezamos a nombrar, sería en este caso 2 bromos, tenemos un 2 bromos, ¿cierto? Esto es una cadena de 5 carbonos, fíjense, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Así ya. Entonces sería como un 2 bromo, ¿cierto? 3 metilpentano, ¿ya? Sería el 2 bromo, por favor, hacerlo un poco más grande, por favor, me disculpan. Acá, 2 bromo, 3 guión metil, y ningún guión más, o sea, viene el nombre principal, pentano. Entonces, puedo tener el R y el S también configurando mi compuesto, así que necesariamente tengo que colocar también lo que son los valores de R y S. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los carbonos quirales que incluyo con el nombre? Bueno, también tengo que incluir que el 2 es S, coma, 3R, cierro paréntesis, y ahí escribo mi nombre completo. ¿Ya? Paréntesis guión. Entonces, para que se entienda, chiquillos, es el nombre real del compuesto, y ya tomando en cuenta las configuraciones y lo que es la quiralidad, es 2, cosas, paréntesis, 2S, 3R, cierro paréntesis, guión, 2 bromo, 3, en este caso, metil, con sus guiones respectivos, metilpentano. ¿Ya? Ese es el nombre real, perfecto del compuesto. Ya no es 2 bromo, 3 metilpentano, no señor, tiene quiralidad. O sea, cuando yo les tenga que presentar un compuesto como estos ahora, tengo que asociar, si va a tener un carbono quiral, colocar las cuñas y segmentados para que ustedes en ese aspecto puedan nombrarlo de acuerdo al ROS. ¿Ya? Entonces, ojo con este compadre de acá, porque va a tener quizás un isómero. ¿Ya? Pero eso lo veremos más adelante, ya después de la prueba, creo yo. ¿Ya? Ahora tenemos que saber que los nombres cambian en los UPAC. Incluyo el concepto de que es un isómero. ¿Ya? Entonces, pasemos finalmente a Fischer, para comprobar si esto es verdad lo que les dije yo o es mentira. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer nuestro trucazo máximo, que es lo siguiente. Voy a tener que volver a repetir la molécula, lamentablemente, porque hay muchas cosas sobre ella. ¿Ya? Entonces, no tienen que olvidar que es 2R3S. Eso es, o sea, 2S3R, que es lo esencial. ¿Ya? A veces entre tanto R y tanto S no se puede confundir, pero anótenlo. Esa molécula era, ¿cierto? Tenía mi carbono quiral, si no me recuerdo, tenía un segmentado metil,
tenía acá arriba un etil, que lo voy a escribir como tal ya, para que no cause confusión. Un etil, nuestro enlace y nuestro cuña hidrógeno. Hidrógeno en cuña. ¿Ya? El otro era el metil segmentado, hidrógeno cuña y bromo plano. Bromo en plano. Entonces, para pasarlo a Fischer, finalmente quede planito así, y conseguir si las configuraciones están bien, yo hago el siguiente truco. Primero, como estos muchachos que de acá no me apañan muchísimo en el plano, porque el bromo está acá abajo y el etil está arriba, yo lo que hago es darle un giro para que queden ambos grupos, como pueden ver ahí, tal cual se muestra en el esquema del paso 2, entre 2 y 3, queden ambos grupos, ¿cierto?, hacia arriba. Los que están en el plano, con enlaces simples, queden los dos hacia arriba. Y eso cambia un poquito los enlaces cuña y segmentado también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo hago el giro que está en el paso 2, ese famoso giro, y digo giro, y hago esa proyección, me va a quedar así el compuesto. Ahora, bueno, el de arriba, el etil, sigue tal cual, porque está arriba, en el plano que me interesa. En sí lo dejo eclipsado, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, el carbono aquí, tal cual, el hidrógeno sigue tal cual. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, cambié mal. Aquí, el metil sigue, y el hidrógeno sigue en cuña. En ese de ahí, en el 3. Pero en el 2 cambio la cosa. En el 2 cambio, hago el giro y hago que el bromo pase arriba en el plano. Dejo arriba ahora. Yo tomo tú por arriba y ustedes vengan para abajo. Pero al cambiar estos dos hacia abajo, les cambia la proyección. Ahora se intercambian el cuño y el segmentado. Eso es lo famoso. Y eso es lo bonito de la química. ¿Ya? Que el momento que yo aplico el giro, como ven acá, estos dos que están arriba en bromos, cuña, hidrógeno segmentado, al momento que hago el giro, se intercambian los enlaces, ¿se ven? ¿Se ve o no? Ahí. Bromo ahora pasa segmentado y hidrógeno pasa cuña. Entonces eso cambia las cosas. Aquí ahora va a pasar lo siguiente, que el metil va a quedar con la cuña y el hidrógeno va a quedar con el segmentado. Y eso facilita algunas cosas para lo siguiente, para asignar fichas. No es que yo recalcule su ROS, sino que esto se hace así simplemente para que yo me coloque debajo del compuesto, ¿cierto? Feliz de la vida, ahí, tin, tin, tin. Y mire, con mi vista de rayos X, ¿cómo lo veo desde abajo? Entonces, debo recordar que me enseñó el profe. El metil va atrás plano, ¿cierto? Está hacia la izquierda, está hacia allá, metido hacia allá. El hidrógeno está hacia nosotros. Este hidrógeno está hacia allá. Y este metil está hacia nosotros. ¿Cómo entonces lo ven ustedes de abajo? Bueno, yo veo esto. Veo que hay un etil, empezando, ¿cierto? Desde ahí, desde izquierda a derecha, ¿cierto? ¿Hay un etil o no? Sí. Y después, ¿quién está a la izquierda? ¿El metil o el hidrógeno? Se lo veo desde abajo, fíjense. Si el metil está hacia atrás del plano, ¿a quién verán a la izquierda? Si yo estoy mirando debajo de la molécula. El metil. Al metil, muy bien. ¿Y quién está a la derecha? El hidrógeno, ¿cierto? Que está para acá, hacia la pantalla. Ustedes están debajo acostaditos ahí, ¿cierto? Z después, ¿ya? Entonces, el hidrógeno está hacia acá, entonces está hacia la derecha. Después abajo sigue, veo también ahora un metil hacia la derecha, ¿cierto? Y un hidrógeno a la izquierda, y un bromo. Entonces, listo, profe, ahí lo saqué, gracias, me voy. Entonces, asignemos configuración a esta ficha, pues si consigue con la otra, pues. Poner que esta es la 2S3R. ¿Ya? No hay que olvidar eso. Entonces, asignamos configuraciones. Entonces, este es el 2 y este es el 3. Si veo las configuraciones, esto podría ser así, de bromo, que ya sé que el bromo es el primero, ¿cierto? Esto va de esta forma, ¿ya? En sentido R. Pero como está el hidrógeno horizontal, esto es 2S. ¿Ya? Y después, en este carbono que irá en el 3, yo diría, bueno, parto con todo este grupo como 1, todo este grupo de la, y voy quizás hacia el etil, hacia allá. Y digo, bueno, esto lo veo como un S, pero el hidrógeno está en horizontal, así que es 3R. ¿Ya? Entonces, calza con mi 3R. Ahí está. Calza con mi espacial.
Así que la feature que yo recreé coincide con la espacial. Entonces ustedes podrían pasar de esto a esto, como ustedes lo necesiten, ¿ya? Porque los hidrógenos, Profesor, dígame, ¿podría, por favor? Es que sabe que yo me pierdo cuando usted separa el carbono, por ejemplo, el de arribita y el de ¿sí? abajito, esos que están... Ahí me pierdo cuando, por ejemplo, ¿Antes del hace giro? el giro. Sí, antes Ah, del ya, giro, ya. cuando coloca uno, después el dos, así. Sí, sí. O sea, acá arriba, antes del giro, lo que está en negro, ¿cierto? Lo que estoy encerrando con mi lápiz. ¿Esto? ¿Esto de acá o No, no? profesor, abajo. Abajo, cuando ya Aquí. está listo ya. Ah, entonces, traspasarlo a feature, a esta de acá. Ahí se pierde. No. Cuando ya lo tienen pitcher, no Ah, ve que asignar las arriba hay configuraciones. eso, ¿Sí? está el metil ahí, después viene ese puntito azul que está ahí. ¿Sí? Ya, ahí me pierdo. En Ya. esa parte, cuando usted, por ejemplo, el hidrógeno está en 3, Horizontal. Sí, 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 claro, sí. así. Ya. Eso es lo Entonces, que me pierdo, por favor. asignar el problema. Asignamos la configuración de nuevo más grande para que se vea con mayor proyección, no se note pobreza en el Paint. ¿Ya? Veamos cómo queda entonces. Yo coloco mi mecánico ahí, ¿cierto? Ahí me quedó muy fea la ficha, disculpen. Va a quedar más fea, pero es más grande. Entonces él me dicta lo que debo. Profe, yo veo un etil. Ahí. Armé la feature. Eso no había problema, parece, ¿cierto? El metil estaba a la izquierda, el hidrógeno a la derecha, el bromo está en el plano, ¿cierto? El metil del otro está a la derecha, el hidrógeno a la izquierda. Entonces aquí está como lo difícil. Y puede ser porque mis carbonos son el 2 y el 3, ¿ya? Y esto hago lo siguiente. Entonces, 2. Prioridades en este carbono 2 que lo rodean. Bromo es la número 1, porque bromo por número atómico le gana a todos los demás. 1. Ahora, el hidrógeno está en el plano horizontal, así que ojo, va a cambiar la configuración que yo asigné en primera instancia, pero es la probabilidad número 4. Ahora, la discusión está entre la 2 y la 3. Y tengo este carbono que era, mire, estimada, aquí, este carbono que está en verde es un carbono, ¿cierto? Dice, hola, soy un carbono. Y el de acá también es carbono. Entonces, como hay un empate, debo analizar los vecinos. ¿Quién tiene mejores vecinos, estimada? Este en verde porque tiene un hidrógeno, un carbono y acá otro carbono. O este de acá que tiene solamente 3 hidrógenos. ¿Quién tiene mejores vecinos? O vecinos, por así decirlo, que ¿El tienen 3? mayor número atómico. El 2. O sea, ¿el carbono cuál? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El 3 quiral o el metil, mejor dicho? El carbono 3 de arriba quiral, este de aquí, 3 quiral, en Q, que es quiral, o este metil. ¿Cuál será el que tiene mayor prioridad uno por sobre otro? O entre los dos. ¿Quién tiene mejor prioridad? ¿Quién está mejor ¿El rodeado? 3? El 3. El 3, porque, repito, tiene un hidrógeno, ¿cierto? Un carbono y un carbono. En cambio, este de acá, este carbono de aquí del metil del lado derecho, queda desplazado y relegado porque él tiene 3 hidrógenos nomás puesto. Entonces yo le hago un desglose acá y tengo 3 hidrógenos nomás. ¿Se fija? 3 hidrógenos pueden competir con 2 carbonos y un hidrógeno. No, no. El de arriba, entonces, este que está aquí, el quiral, el 3, es un carbono mejor rodeado. Entonces eso lo hace hacer un grupo completito. Que va a decir que todo este grupo, o ese carbono es el de prioridad número 2. Prioridad número 2. ¿Ok? O sea, el carbono número 3 es la prioridad número 2 para este otro carbono. Eso es lo que quiero decir. Cuando estoy asignando las configuraciones. Y el Profesor, metil es la 3. Dígame. eso es lo que me confunde, porque, mire, abajo está el carbono 2, ¿y por qué no el 2 si estamos mirando el alrededor del 2 solamente? ¿Por qué tenemos que mirar el 3 arriba? Porque este 2 que está acá es por nomenclatura y UPAC. Es el 2 por posición. Los otros son 2 por prioridades. Me voy a olvidar un minuto por el número de carbono. Le voy a llamar simplemente A y B. ¿Ya? Entonces, para mirar el entorno del carbono A, veo quién lo rodea. Po. Lo rodea este metil, el bromo, el hidrógeno y todo ese grupo. Por eso analizo todo ese grupo. O el carbono que está enlazado a todo ese grupo. ¿Me entiendes? Y cuando yo tenga que analizar para B, analizo lo que rodea a B, que es hidrógeno, metil, el etil y todo este grupo de abajo.
¿Se entiende ahora? Sí, profe. Ya, Sí. no importa, explícame de Pero nuevo por porque favor, es que cuando se queda como así bien rayado, como ya, que después me pierdo. Entonces, el bromo era el 1, sí, el carbono de arriba iba a ser el 2, de nuevo el no, A, el B. no problema, no problema. Ya estamos un poquito pasados, pero quédense un poquito, chiquillos, vuelva a quedar grabado en todo caso. Es importante que hagan las consultas. Entonces teníamos bromo, ¿cierto? Alejado para que rayemos bien. El metil está, en este caso, aquí está el etil. El metil está a la izquierda, el hidrógeno a la derecha, ¿cierto? Y acá abajo estaba el hidrógeno a la izquierda y metil a la derecha. Ya. Entonces, yo voy por parte estimada. Aquí va a ser el A y este va a ser el B, ya para que no se confunda. ¿Ok? Con tanto número. Entonces, cuando yo analizo, por ejemplo, A, ¿qué tengo que analizar? Así voy a ir. Cuando analizo, por ejemplo, A y que lo rodea, analizo este grupo, este grupo, este grupo y este carbono, po, porque lo rodea, este carbono también está enlazado a él. Y ese carbono es todo este grupo. ¿Se entiende? Y Sí, cuando yo profe. analizo B, ahora pues que voy a rayar todo porque cuando analizo B, tengo que tomar ¿a quién? En naranjo ahora. A este grupo, a este grupo, a este grupo, ya este carbono, con todo su combo. ¿Ya? Y ver ahí cuál de los 4 que están ahí es el que tiene mayor prioridad. Por eso voy tomando grupos por grupos, si se confunde tanto. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, saco configuración para B, tal cual está rayado ahora, ¿cuál sería el primero? Dígame usted. El primero de estos 4, rayamos con naranjo. El más alto es el número atómico, porque El está bromo. enlazado al carbono. Bromo. Porque es Bromo. carbono, bromo, ¿cierto? El enlace con el carbono. Después el segundo, lo dejamos para después porque el cuarto tengo el hidrógeno que es el último. ¿Ya? Así que no hay problema. Ahora en el segundo está el drama. Ahí tengo entre este, que es un carbono enlazado a 3 hidrógenos, ya este carbono, porque este de aquí, estimada, es un carbono. Un carbono rodeado por 3 grupos, pero es un carbono. Entonces digo, este carbono que está aquí en naranjo, ¿es más que este carbono que está aquí en azul de metilo, no? ¿Está mejor rodeado? Veámoslo. El carbono Sí. del metil, como yo les decía, tiene 3 hidrógenos. Y comparo a sus vecinos, por así decirlo. 3 hidrógenos. ¿Ya? Y el carbono de arriba, ¿a quién tiene de vecino? A un hidrógeno, bien. A un carbono, que es parte de un metil, porque importa, insisto, el enlace carbono-carbono o el carbono-grupo. Y después este carbono se enlaza con otro carbono. O sea, tengo 2 carbonos y un hidrógeno, y acá tengo 3 hidrógenos. ¿Quién gana entonces? El grupo que está naranjo, que es A. parte del carbono, que era El el A. carbono A. Perfecto, entonces él es el 2. Él es prioridad 2, entonces, a la hora de asignar. Prioridad 2. Y el 3 va a ser este de aquí. Y ahora hago lo siguiente. ¿Cómo va el giro? El giro. No puedo ir de 1 a 3, pero sí puedo pasar por sobre el 4 sin ningún problema, porque el 4, insisto, no importa, él está desplazado hacia atrás. Entonces, voy de 1 a 2 y de 2 a 3. Entonces, puedo decir que el carbono A, ¿cierto? Es o tiene configuración R. Pero debo preguntar, finalmente, pregunta de seguridad. ¿Estoy bien en esa configuración o falta un detalle? ¿Qué cree usted? Falta un detalle porque el hidrógeno está en la En la horizontal. horizontal. Entonces, ¿cuál es la configuración Entonces se correcta? cambia ese. Listo. Y eso. Listo. Y después se hace lo mismo con el de arriba. Entonces, tal cual lo mismo con el de arriba. Y el de arriba usted le va a dar, por ejemplo, perdón, que este es B. Ya, no se la confundo más. B, este es B. Hay que hacer lo mismo con el A, con el de arriba. Lo mismo, con A. También, el cuarto va a ser el hidrógeno, ¿cierto? El primero va a ser todo este grupo, se lo digo yo, va a ser este carbono con su combo, todo este grupo va a ser el segundo. El metil va a ser el tercero. ¿Ya? O sea, perdón. Aquí olvidé ese etil arriba. Y segundo, tercero. ¿Ya? ¿Ya? Y por último, tengo el metil. ¿Ya? Uno, lo voy a corregir acá, tengo un minutito porque no hay bromo aquí para corregirlo en verde. Sería lo siguiente. Uno, está de acá abajo, después sería el etil, el 2,
y el metil el tercero. ¿Ya? Entonces, ¿hacia dónde voy apuntando? Con el hidrógeno horizontal estoy apuntando hacia 1, hacia 2 y 2 hacia 3. Pues entonces, yo digo que el carbono A entonces tiene configuración S. No, porque el hidrógeno está en la horizontal es la opuesta, estimado. O sea, él tiene configuración, de verdad, R. ¿Ya? ¿Qué es lo que conseguía con otros carbonos? Porque era 2, en este caso S, ¿cierto? 3R. ¿Ya? Porque este de acá, el carbono B sería el 2, 2S, y el carbono A sería el 3, que sería 3R. Y lo que teníamos también con la otra proyección. Y eso, ¿se entendió, no? Espero haberlo explicado bien. ¿Se entendió, estimada? ¿Ahora? Sí, profesor, ahora sí entendí. Muchas gracias. Eso. Es que donde antes estaba todo rayado, eso me... Sí, Pero ahora entendí. no, Muchas sí, gracias. no hay problema. Y eso, más que nada, la insistencia para ese tipo de ejercicio. Bueno, algunas propiedades para ir terminando. Ya se lo había mencionado al principio, quería llegar a esto, pero tienen los isómeros, tener ese tipo de proyecciones, tienen cambios en sus propiedades como las densidades, punto de ebullición y punto de fusión. Y quería comentar esto con ustedes antes que nos vayamos. Bueno, lo pueden después ver. En caso de propiedades de estos enantiómeros, uno de los conceptos más importantes a la hora de ver después bioquímica para ustedes es que si ustedes cambian de configuración, por ejemplo, en una molécula, puede que ustedes reconozcan, sus receptores la reconozcan bien, como pasa con este enantiómero R, y al otro lo pueden asimilar como algo tóxico o no lo reconozcan. ¿Ya? Porque viste los receptores que siempre reconocen el sentido, en este caso en espacio, como pasa con este compuesto, la epinefrina. ¿Ya? ¿Por qué necesitará la epinefrina? ¿A qué la asociamos siempre? ¿A qué la podemos asociar? Hay un estado, ¿cierto?, de emoción que asociamos a la epinefrina, ¿no? ¿A qué la asociamos? Quizás la O sea, quizás la asociamos. yo he visto como en las estas de doctores, así cuando la gente entra como en coma, le dicen pónganle Epinefrina, epinefrina. ¿cierto? Vamos, Sí. reanímenlo de epinefrina, ¿cierto? Como un shot de adrenalina, Sí. como para salir corriendo, ¿cierto? Y dar 5 vueltas a la cancha y estudiar para química orgánica toda la semana. Ese es el. Entonces aquí llega el isómero correcto y los receptores bien, bueno, ¿cómo está? Y conversan ahí bien, asimilamos bien. En cambio llega el otro fármaco, el S, que puede ser más barato, pero cero efecto. No hay interacción, porque su estereoquímica es distinta. Y eso hace que quizás no acople bien con los receptores. Cosa que pasa, por ejemplo, con la talidomida, que pasó y causó estragos. ¿Ya? Profe, Porque, dígame, disculpe, ¿cuántas preguntas va a tener el taller? el taller, la Sí, misma que la parte anterior, la misma que ¿4? la anterior, sí, 4 o 5 preguntas Ah, también. ya. No de 7, yo creo que 4 o 5 preguntas y listo. No se preocupe. Y si es ¿Profe? que, dígame, ¿Igual va a durar 20 minutos? ahí tengo que ver las cantidades de preguntas y la pregunta que yo coloque. Depende si es obviamente en el desarrollo, es más tiempo. Y son preguntas de desarrollo como, por ejemplo, de nomenclatura, es más tiempo. Pero si es pregunta alternativa es menos y ahí vamos variando los tiempos. Pero si es que colocar preguntas de desarrollo, se aumenta el tiempo de resolución. En eso voy a tratar de ser bastante ajustado, así que no problema. Yo creo que va a durar como más de 20 minutos, yo creo. Porque hay algunas preguntas que se necesita que ustedes lean un poquito más. Y bueno, la talidomida ¿Profesor causó, iba a hacer alguna lección? yo creo que sí, con esto. Entonces nos quedaría este efecto de talidomida, como les contaba, fármaco que pasó, vendieron el fármaco incorrecto, el isómero incorrecto y causó malformaciones. Lo pueden ver acá leer. Lo puedo comentar en la próxima clase antes de la evaluación. Los quería volver solamente esto nomás, los isómeros trans y cis. Espero que lo lean con respecto a los alquenos y cómo varía su nombre. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, chiquillos, porque los alquenos también tienen cierta configuración, porque son isómeros más que nada geométricos. Esos alquenos, por ejemplo, puede variar su nombre ahora Z o R con respecto a su nomenclatura. Y el impacto que tiene ese símbolo Z o R, esa designación en configuración, en nombre y ven analizando los sustituyentes que tiene ese alqueno. Entonces, léanlo y la próxima clase pasamos esto y hacemos ejercicios para nuestra evaluación. ¿Ya? El taller, como les digo, va a oxidar entre 4 a 5 preguntas y el tiempo va a ser mucho más amplio porque los ejercicios también aumentan un poco en complejidad en leer más y desarrollar. ¿Ya?
pero no creo que adjuntemos imágenes. Yo creo que va a ser más que nada alternativa o respuesta, en este caso en el espacio, respuesta de desarrollo, ¿ya? Para que ustedes puedan explayarse. Y eso, pues, estimados. Profe, Pero, dígame. y la evaluación del día viernes entra toda la unidad, ¿cierto? Sí, pues, todo lo que hemos visto. ¿Y esa va a Todo ser lo más que- larga? ¿O Esa es un poco más grande, pues, claramente. Esa sería una evaluación porque tiene un tiempo de duración más amplio y todo eso. Una evaluación es una prueba parcial. Esta va a ser la navegación libre, po. La segunda voy a implementar navegación libre y navegación secuencial dependiendo del caso, pero al menos vamos a empezar con navegación libre, ¿ya? Y después vamos a ver si cambiamos a otro tipo de navegación o acortamos la prueba un poco más, rango de tiempo más chiquito, ¿ya? Lo importante es que, como les digo, en cada prueba que yo aplico voy a implementar el tiempo que sea necesario en resolución. Pues en la pregunta de desarrollo no puedo darle un minuto, o sea, imposible. Entonces, por eso, generalmente las pruebas son más largas, las de pruebas parciales, porque entra más materia, obviamente tengo que pedir otras cosas. Y lo otro que son más preguntas de estos tipos también. En cambio, los controles son más chiquitos y cortitos porque lo ideal es como ejercitar ciertos puntos críticos de la materia y parecido a las lecciones que hemos hecho. Así que voy a hacer una lección modificada y se las voy a subir para que ustedes estudien para su prueba, ¿ya? Y eso, Profesor, ¿y la dígame. próxima clase usted va a pasar solamente lo que queda, que sería la Sí, configuración EOZ? sí, solamente eso. Y vamos a hacer ejercicio. Eso queda solamente. Y Sí, pues, después sería el control. claro, claramente. Ya, Y profesor. después la Y hasta prueba es ahí estaría la 28. prueba. Exactly. Ya. Exacto, dicen por ahí. Así Muchas es, gracias. ¿ya? Después empezamos con los alquenos ya a reactividad la semana siguiente, lo que es después de pasar la evaluación. Y eso, pues, chiquillos. Espero que lean la diapo, lo que queda para que se preparen. Igual en la lección no voy a incluir esos ejercicios de OZ en alquenos, lo vamos a seguir nombrando tal cual hasta el momento como gente, ¿cierto? Que hemos aprendido eso de los alquenos, ¿ya? Incluido lo que hemos visto hoy día y para atrás, ¿ya? Ahora, si hay algún compuesto estereoquímico, ¿cierto? Con actividad óptica, como ya lo hemos visto, tienen que incluir el R y el S cuando corresponda. Pero ojo porque va a estar anunciado, ¿cierto? Con cuñas y segmentada, ese famoso término, cuña y segmentada, cuña y segmentada. ¿Ya? Así que ojo con eso. Listo, pues, chiquillos, nos vemos y que tengan una muy buen fin de semana, más que nada, y una muy buena semana la próxima. Lo estamos viendo y la lección yo creo que le aviso por el MS con usted. Y yo sí tengo una guita ahí de isómeros para juntarles para que practiquen las features, ¿cierto? Que tantas veces cuestan. Yo tengo una por ahí, así que se las voy a mandar. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Mis estimados, ha sido un día largo. Gracias por quedarse. Profesor, Dígame. ¿los resultados de la lección están ya en la UCM? Yo creo que sí, ¿o no? Si no, los activo de Ya. inmediato para que los vean. ¿Ya? Si no, yo creo que sí, Ya, porque profe. ya Gracias. finalizó la lección, parece. Así que veanlo, ¿ya? Y en todo caso, la nueva lección se la aviso por el LMS si es que la hago el fin de semana. Así que no se molesten por ahí si les llega un mensaje fin de, es para avisarte la lección. Así que eso, chiquillos. Ya, nos vemos el próximo jueves. Que estén Profe. muy bien. Dígame. ¿De casualidad usted tendrá el correo del asistente social? No, mi estimado. Desconozco el correo de ella. Pero lo puede buscar en el directorio, si no es que me equivoco. O escribir, o quizás algún chico del centro de alumnos puede que lo tenga. Más probable. Profe, corte el video para que no salga tan largo. Sí. Y listo. Eso sería, mis estimados. ¿Alguna